Hola, hoy vengo a contar una experiencia que me parece muy chistosa y como muy fortuita y tiene que ver con el perfeccionismo, cosa de la que creo que ya he hablado bastante, pero me sorprende como incluso como en este tipo de espacios como que sigue estando presente. Entonces, bueno, todo empieza todo empieza en algún momento en el que yo, una mujer de la urbe, quería un espacio de silencio. Pues digamos que era un momento de mi vida donde pues realmente anhelaba y necesitaba el silencio, ¿cierto? Entonces pues yo busqué un espacio de silencio, pero no se imaginan cuán literal fue eso. Pero a mí llegó una cosa que se llama como Vipassana y algo que se llamaba literalmente como retiro de silencio. Yo maravillada, yo maravillada porque, claro, era como ese espacio que yo tanto estaba anhelando, pues como artista, como persona, porque yo creo que sobra decir como lo muy sobreestimulados que estamos constantemente en nuestros cotidianos. Y pues sí, y más una que, reitero, es de urbe. Entonces, claro, uno está interactuando con un montón de personalidades, de videos, de... Incluso pues uno puede ver esa sobreestimulación como en los alimentos. Entonces, bueno, pero... Pero entonces yo, yo hacía que pare. Ah, bueno, e incluso pues como que mis hábitos también están como muy orientados a la calma, como que yo estoy tratando de vivir mi vida como en completa sobriedad, en proceso, ¿cierto? Porque siento que igual es muy complejo, sabiéndome de urbe, bueno ya. Entonces, bueno, el caso es que, digamos, gestioné las cosas y fue raro porque, digamos que este Vipassana pues es como una cosa pues como muy exclusiva, ¿cierto? Una cosa muy exclusiva donde tú tienes que reservar con meses de antelación para poder asistir pues como a ese retiro. Y yo quedé seleccionada y para mí no, súper emocionante, yo wow, sí, porque digamos que cuando a mí me decían como retiro de silencio, yo lo que me imaginaba era como, wow, voy a contemplar la naturaleza y, oh, wow, ja, ah, ilusa. No, pues sí, claro. A uno pues como que desde el principio le plantean un horario y pues el horario era muy hardcore, pero yo dije como, ay no, qué tan difícil ha de ser eso. Porque, a ver, uno se levantaba como a las 4 de la mañana, se levantaba como a meditar como hasta las 6, algo así, como que uno desayunaba como a las 7, bueno, no sé. Pero en todo caso uno casi siempre estaba meditando y habían como pequeños lapsos de descanso entre comidas y había un hueco, recuerdo al mediodía, que era como de 12 o de 11 a 1, algo así, porque pues igual uno, cierto, también tenía que hacer algo para no enloquecerse. Bueno, pero esperen. Entonces fue muy chévere como se me fueron a mí dando las cosas. Como que realmente cuando yo quiero algo, el universo sí conspira a mi favor y yo me siento profundamente acompañada y escuchada por Dios, por la fuente. Me siento
muy asistida pues como a un nivel pues divino. Entonces, así de que incluso hubo alguien que me transportó hasta el espacio y no me cobró un peso, pues eso fue muy chimba, porque muy chévere, porque digamos que una era estudiante y una estaba dispuesta a colaborar, pero era mejor que fuera totalmente voluntario. Entonces, bueno, así fue. Yo llegué, la verdad yo me tenía mucho miedo, porque era un silencio que no solamente me radicaba como en la palabra, no, era un silencio total y completo, como que era cerrarse en sí mismo y a todo, pues como que incluso ay, el contacto con la naturaleza estaba como restringido. Ay, yo aterrada. Bueno, pero de que yo llegué, bueno, la cosa empezó. Ustedes pueden creer, mi gran raye en el Vipassana, bueno, fueron muchas cosas. Fueron muchas cosas, pero una de las más importantes, o en lo que sí se radicó todo mi mal viaje, fue en el perfeccionismo. Yo estaba muy preocupada, yo no meditaba, o sea, yo no, bueno, tendré otras prácticas de meditación, pero no era específicamente como sentarme a respirar, ¿saben? Era más bien como, bueno, mis prácticas de meditación son como más artísticas y como una meditación más activa. Eh, por ejemplo, pues hábitos de escritura. La escritura es muy importante para mí y es infaltable. Incluso yo creo que escribo más de lo que pinto. Pero bueno. Eh, entonces, así es que yo estaba muy preocupada porque yo no era capaz de quedarme quieta y de mantener una postura durante como un largo periodo de tiempo. No, para mí eso fue como, wow, soy una mala persona. Entonces, que, ay, soy una mera... Y así, y así, así. Y el proceso fue complicado. Como que el primer día, pues uno estaba así como que, uy, no, súper, no sé qué. Pero posteriormente, por ejemplo, me acuerdo el tercer día. El tercer día yo sentí que se rompió algo en mí. Fue como que yo pude visualizar, bueno, como que en todo esto yo sí estaba viendo la energía mía, la energía que contenía. Y también se empezaron como a agudizar los sentidos. Eso es algo que he recordado mucho últimamente, como que se me ha dado por cerrar los ojos y contemplar como el paisaje auditivo que está pues como en el entorno en el que yo vivo, ¿cierto? Pero bueno, entonces en el tercer día yo estaba meditando y yo sentí que algo se rompió en mí. Yo pude ver como si yo me juntara, como si yo formara un círculo como en mi ser, como me rompí, me rompí y tuve un llanto espantoso y bueno, también recuerdo el octavo día, fue horrible, fue horrible, fue un retiro muy hardcore, yo no volvería a un Vipassana, jamás, y siento que se necesita como mucha coherencia. Siento que es muy importante conocer como la voz interna que uno tiene antes de ir a estos espacios, porque en verdad yo caí en estados psicóticos mientras estaba en el retiro. Resulta que después de todo,
a uno también le ponían como unos audios de Goenka, que uno les coge cariño, pero es por el hecho de que, sí, ya me puedo mover. Bueno, algo que no conté es que, digamos que habían jornadas donde uno sí se podía mover durante la meditación, pero habían ciertas meditaciones grupales donde uno tenía que quedarse todo tieso, y ese era como el reto, como para sacar los samkaras, le decían ellos. Y bueno, los sankaras son como las más profundas emociones y los más profundos dolores que uno tiene, algo así. Digamos que a uno también lo educaban como en relación con lo de como la voluntad interior. O sea, eran charlas así, charlas hasta chéveres, pero que para mí eran un poco cuestionables. No diálogo tanto con lo que fue dicho. Pero entonces, así de que para mí, ese diálogo que nos proponían, que proponía Goenka y todo eso, para mí era muy orientado como a ser monje. Y yo, no sé qué tan... No, porque para mí ser monje, o como lo pensé en ese momento, era como escapar de toda realidad, como a meditar. Pues no, es como se necesitan acciones en este mundo. Y bueno, después les hablo de mi posición política, que tiene mucho que ver con mantener la integridad. Literalmente es eso, pero es algo mucho más profundo. Pero bueno, entonces volvamos. Yo me sentí como profundamente borrada de mí misma. Hubo un momento donde yo ya no podía pensar, yo ya no podía recitar las palabras, o como que mi diálogo interno estaba muy vacío. O sea, yo pude sentir la nada cerebral, algo así. Como no sé, y bueno, y dirán como, es que, no, es que es por el sobreestímulo, que entonces piensas un montón de cosas, pero no, es como, había perdido como la capacidad de imaginar. No, para mí fue aterrador. Fue aterrador, también fue aterrador como el hecho de sentirme tan profundamente sensible, como que literalmente en los espacios de descanso yo estaba así de que viendo mi mano, era como, tengo una mano, wow, qué sorprendente. Eso fue interesante. Y bueno, y también me sentaba a contemplar el paisaje sonoro. Pero sí me sentí como borrada de mí misma. Recuerdo que otra vez, gracias a todo ese perfeccionismo que a una se le fue inculcado, pues yo quería en realidad una experiencia vipassana. O sea, yo quería hacer las cosas bien, las cosas como lo dijeran, y de todas maneras como que me daba mucho miedo, porque qué tal si uno ejercía una acción no debida, y entonces uno quedaba loco por siempre, por ejemplo, o se quedaba como en un viaje así muy potente. Algo que no conté, algo que nunca he dicho, es que, bueno, el profesor estaba gordo. El profesor era una persona obesa. La obesidad para mí es un problema mayor. Para mí no es posible que un cuerpo obeso pues como que esté en calma. Un cuerpo obeso es un cuerpo enfermo. Un cuerpo obeso pues no debería ser así, porque pues trae muchos problemas a nivel fisiológico. Entonces, que ese fuera mi profesor, el man que estuviera como orientando a un montón de cabezas que estaban, digamos,
como exponiéndose psíquicamente, para mí fue como también súper mal viajante, y como que fue así desde el primer momento. Entonces yo me sentía como muy desconfiada desde el primer momento, como me van a enloquecer, pero digamos que también fue como, bueno, pero entonces hay que mantener como el orden y como mantener como mi propia voz de conciencia para no perderme como en medio de esta cosa. En fin, de que entonces eh, para mí sí, todo el tiempo fue como una súper desconfianza, pero bueno, yo así de que súper perfeccionista, yo no dormía, yo me obligaba a estar despierta todo el día y a presenciar lo que fuera que tuviera mi cuerpo que presenciar durante esos tiempos de descanso y de soledad. Yo creo que lo manejé muy bien, porque habían señoras, bueno, también hay una segregación de sexos, entonces como que una solamente está como viendo o escuchando a las señoras, uno no tiene contacto con los manes para nada, bueno, con los señores, eso es otra cosa. Yo era la persona más joven de ese retiro, fue a mis 20 años, en fin. Entonces, claro, estas señoras, ay Dios mío santo, eran como desquiciadas haciéndole aseo a esas habitaciones, y yo así, y yo wow. Y yo las veía y yo escuchaba como a veces se hablaban también. Hubo gente que no respetó el silencio. Y, y para mí era tan grosero, era como, pues a qué vienes a este tipo de espacios como para... Ay, no. Ay, también habían conversaciones como al final de, de cada meditación, pues de cada día. Y las preguntas eran como que hay. Entonces cuando yo encuentre la iluminación voy a tener abundancia económica, cosas así. Era como, wow, o sea, qué falso sentido como del encuentro consigo mismo hay en este tipo de comunidades espirituales. Fue muy decepcionante para mí, porque es un camino que sí he recorrido bastante sola, y también me he encontrado con gente que ha podido ver lo que yo veo, con gente con la que he conectado profundamente de forma espiritual, pero digamos que uno en este tipo de espacios pues espera encontrarse a gente como mucho más consciente, como más con un sentido más profundo de las cosas, y no fue así. Yo recuerdo que cuando ya pudimos hablar, yo más bien decidí no hacerlo, fue como no, yo mejor me quedo calladita. Para mí fue muy duro volver a interactuar no con la gente, con esas personas, y habían cosas que uno sentía y veía también dentro de los compañeros, bueno, de las compañeras en este caso, que uno decía como, ay no, uno sabe porque lo siente, y, y llega un punto donde uno ha escarbado tanto y digamos que ha purificado de alguna manera su ser, su vasto mundo interior, que digamos que una misma posteriormente termina siendo como esa fuente de confianza propia, ¿cierto? Entonces yo confío mucho en mí, y yo veía a una señora y desde el olor yo me maluqueaba. Los olores, es que yo estaba en una experiencia sensorial tan grande. Por ejemplo, comer era el gran placer, pero otra vez como estaba sintiéndolo tanto y sintiéndolo todo con tanta intensidad, como que comer también en algún momento fue complicado, como que ay no, hoy tengo que comer como ensaladas, porque uno sentía sus procesos digestivos mientras estaba meditando. Entonces claro, yo no quiero sentirme pesada sabiendo que tengo que estar como totalmente quieta.
Porque claro, yo me sentía súper mal si me movía, era como, y me comparaba con, con las compañeras de al lado. ¿Pueden creer eso? Y yo me sentía tan como tan inferior, como tan tonta. eh, Ahí era como, parece que estoy haciendo. Sí, sí es así, como, claro, no, tampoco estaba como recibiendo ninguna, la felicitación. Sabes que uno no está recibiendo aprobación de nadie, era como la aprobación era propia. Entonces, y uno hablaba con el profe, como cómo te estás sintiendo, pero el profe nunca decía como que, lo estás haciendo muy bien. Pero es que era hacerlo bien. Entonces, claro, yo ya tenía algo instaurado, como, hacerlo bien es no quedarse quietos, no dormir durante el retiro, es yo no sé qué, no sé cuántas, no hablar. Y, fue potente, durísimo. ¿Cómo es que la vieja con la que yo me estaba comparando, ella estaba a mi lado, meditaba a mi lado y pues yo escuchaba todo movimiento? Ella no se movía, yo no escuchaba que se movía. Resulta que esa nena no está tan afectada psicológicamente, bueno, sí está muy afectada, ella también cayó en estado de psicosis con todo luego, pero ella estaba haciendo trampa durante el retiro, o sea, ya estaba teniendo conversaciones con alguien durante todo el retiro, entonces claro que iba a ser fácil pues postrarse ahí y pues ay sí, voy a pensar en el diálogo que tuve, bueno, pero volvamos a lo otro. Entonces esa señora desprendía un olor que para mí era tan fuerte y tan asqueroso, como que yo sentía cuando ella entraba a la sala, era como, y ella estaba súper lejos de mí. Entonces, y tenía intervenciones como plásticas en el cuerpo, en la cara. Era como una... No, eso era como una posesión. Era como una persona súper hipermaterialista, como una persona que dice como, ay no, hoy me desmaquillé, ay no, me van a ver en el bypass, pues no sé, algo así como, espero me entiendan conceptualmente la idea, pero sí, no, de mis personas menos favoritas del retiro. En fin, fue muy loco, fue muy maluco, fue muy cochino también, como a un nivel psíquico, es como pues que nos pongan a meditar ahí conjuntos con el profesor que no estaba apto para dar enseñanzas psíquicas porque digamos que su cuerpo no está acorde, entonces posteriormente tampoco las otras áreas lo estarán, porque a mí me parece una muy mala práctica el hecho de que a uno lo estén diseccionando, como que una es bueno, todos somos una santa triada, mente, cuerpo y espíritu, pero es como que es un conjunto, entonces si tú lo separas el cuerpo de la mente y del espíritu, es como no hay una coherencia, ¿cierto? Entonces claro, esto es como un reflejo de todo el resto. Ay, ese profesor. Y entonces hablando también mucho del ego y de las pertenencias materiales, no sé qué. Ay. Y entonces cuando ya podíamos hablar, así de que el señor parqueó su gran carro, su monstruoso carro, wow, ahí en medio de la sección de mujeres. Y fue como, ajá, claro que, no, es que no, súper decepcionada. Ah, bueno, y toda esta historia, porque hoy también se me apeteció meditar. Siento que la técnica que propone el Vipassana es buena, pero no fue como en la espacialidad correcta, con los profesores correctos, no. Y además
también pensar cómo me sometí a comparaciones tan crueles y tan potentes, pues incluso en estos espacios, como la perfección me ha permeado como en otros espacios de la vida y me ha llevado como a situaciones extrañas, pero donde el universo, digamos, me refleja como que, es que no, si eres tesa, Vero, eres tesa. Y sí, desde lo anterior, como me siento profundamente acompañada y profundamente asistida y escuchada por el universo. Qué bonito, ¿no? Y ya, esa es la historia de mi retiro Vipassana. Yo espero no busquen estos espacios, sino que puedan como buscarlo. O bueno, no sé, yo juzgo desde mi experiencia. Entonces cada cual decidirá si quiere ir a... Pero a mí personalmente no lo recomiendo. Reitero, hay que tener una profunda voz ya muy definida para asistir a este tipo de espacios. Bueno, la última parte, el regreso a casa. Eso también me parece muy importante, muy valioso. Yo quedé entonces muy afectada de todo lo sucedido, y la persona que fue como voluntaria, pues que me trajo voluntariamente a Medellín, sí era una persona muy amena y muy consciente. Tuve la conversación de moto más enriquecedora que he tenido en toda la vida. Con él hablé de mi opinión acerca de eso. Él fue como un poco más severo. No, yo fui más severa, él fue menos severo como con su opinión acerca del Vipassana. Para él fue simplemente como, si no resuena contigo, pues nada, déjalo pasar. Y yo estaba así de que, no, es que esa gente, ¿cómo se atreve a...? Él dio un aporte muy bacano y muy bonito. Y fue como, es que el cuerpo está hecho para moverse. El cuerpo está hecho para estar transitando otro tipo de procesos. El cuerpo no es para que se esté quieto. Y sí, también como que me permitió expresar todo este disgusto en torno a lo que fuese Vipassana. Y me trajo hasta el hogar. Y así yo no tuve que, pues, enfrentar el transporte público, como después de un Vipassana se anda en transporte público. No pude. Volví al hogar. Había rebajado de peso incluso. Muy potente. Bueno, eso hasta me puede haber gustado un poco. Pero volver a mi casa fue como a darme cuenta de cuánto aprecio en realidad este espacio, y cómo, a pesar del ruido y de estar en urbe y todo, cómo puedo encontrar también como un gusto en ello, y también cómo puedo encontrar como espacios de silencio y de contemplación en medio de mi cotidianidad. También sirvió mucho como para señalar eso, para señalar que pues como muchas de las cosas que yo anhelaba ya estaban presentes. Solamente había que mirar con mayor atención. Y si se fijan,
también hizo parte para un reconocimiento de quién soy yo y también como de las creencias, porque digamos que este Vipassana como que a mí me para más con relación a todo lo que yo creo. Es como que eso claro que no me suena, no, entonces claro, fue como un descarte y un quitarme peso, o como quitarle suciedad a una superficie transparente para poder ver a través de ella, algo así. Eso era una capa de mugre. Fue hasta chévere para las historias. Y ya, muchas gracias por escuchar. No, sápense del perfeccionismo y déjense en ser, déjense equivocarse. Bueno, adiós.